Saludos una vez más, bienvenidos a este seminario de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo 5 de Daniel. Y antes de dar inicio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro buen Padre, es un privilegio nuevamente que nos das la oportunidad de estudiar este libro muy importante para nuestro crecimiento y preparación espiritual. Bendícenos con tu presencia y prepara nuestros corazones para escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a iniciar el capítulo 5 de Daniel. Y los puntos importantes que vamos a ver es acerca del imperio de Babilonia, la escritura en la pared, la mezcla babilónica del vino y también lo que significa Babilonia en el fin del tiempo. Al empezar vamos a mirar aquí el tiempo que estaba sucediendo, que sucedió este capítulo 5. Y esto fue lo que sucedió en Babilonia después de Nabucodonosor. 23 años habían pasado desde la muerte del rey Nabucodonosor y Babilonia estaba en plena decadencia. Ya no tenía el esplendor de la edad de oro. Los gobernantes sucesores de Nabucodonosor eran incompetentes. Así que aquí estamos viendo una pequeña gráfica de la línea del tiempo en lo que sucedió desde que murió Nabucodonosor, que fue en el año 562 a.C. Después de Nabucodonosor reinó su hijo Evil-Merodach por 2 años, hasta que fue asesinado por su cuñado Neriglissar, quien gobernó durante 4 años hasta su muerte. Y en su lugar vino su hijo Labasi-Marduk, era menor de edad, quien fue asesinado también por unos conspiradores quienes pusieron a Nabonido en el trono. Así es que Nabonido reinó junto con Belsasar, su hijo. Y fue en ese tiempo que Daniel tiene el sueño de las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Y 2 años más tarde también tuvo la visión del carnero y el macho cabrío de Daniel 8. Y esto sucedió, esta historia en el año 539 a.C., donde Belsasar llama a Daniel a leer la escritura de la pared, y Belsasar es muerto por Darío esa noche. Y también Darío se convierte en rey esa noche. Así es que el imperio de Babilonia entró en una recesión económica. Nabonido ordenó que todos, incluso la clase social alta, realicen trabajos del Estado. Y durante 10 años Nabonido dejó de festejar la popular fiesta de Año Nuevo babilónico. Nabonido llegó a ser muy impopular debido a eso. Al mismo tiempo, Ciro el Grande, rey de los persas, había comenzado su asombrosa ascensión al poder mundial. Había conquistado a Media, formando la alianza medo-persa, y había subyugado a Lidia. El muro alto y ancho de Babilonia era prácticamente impenetrable. Durante 1000 años, ningún ejército enemigo había tomado la ciudad de Babilonia por asalto. Además, tenían suficiente agua, ya que el río Éufrates corría por medio de la ciudad, y no tenían que preocuparse tampoco por provisión de comida, ya que producían sus propios alimentos en cultivos dentro de los muros de la ciudad. Así que damos inicio en el versículo 1 del capítulo 5 y dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén,
y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y todo esto sucedió en el año 539, el 12 de octubre, que sucedió. Literalmente vemos que lo que sucedió en ese festín que realizó Balsasar, fue una gran comilona. Fue la primera vez después de 10 años que se realizó el festejo anual babilónico, dedicado a sus dioses. Los 1000 príncipes convocados estaban festejando en un enorme salón de 60 por 20 metros, cuyos fundamentos han sido descubiertos por los arqueólogos en las ruinas de la antigua Babilonia. Y todo parece indicar que Belsasar era un gran bebedor, pues algunos traductores bíblicos tradujeron la parte que dice, en presencia de los 1000 bebía vino. De la siguiente manera fue traducido, contra los 1000 bebía vino. Así es que estos vasos estaban destinados exclusivamente a la adoración pura. En ellos se depositaba la sangre de las ovejas que representaban y prefiguraban al Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esos vasos sagrados estaban consagrados para el perdón de los pecados y la purificación del pecador confeso. Eran tan sagrados que los sacerdotes debían estar puros para llevar y administrar estos utensilios del Señor. Isaías 52:11. Y ahora fueron contaminados y deshonrados en esta terrible fiesta abominable. Era mucho lo que había hecho Belsasar al haber agarrado esos vasos, utensilios que pertenecían al templo. Belsasar pretendía ensalzar a sus dioses falsos por encima del Señor. Beber en los vasos sagrados del Señor era para ellos una demostración de superioridad de sus dioses y de su victoria sobre el Dios que predijo la caída de Babilonia, que fue predicho en Daniel 2, 38 y 39. Sé que sigue diciendo el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aunque no sabía leer el mensaje, Belsasar comprendía que no era de paz ni de bendición. Hasta hoy en día se utiliza en algunas culturas la expresión la escritura de la pared para referirse a la advertencia de un desastre inminente. Desafortunadamente, Belsasar no aprendió las lecciones de la historia. Él conocía las experiencias del antiguo rey Nabucodonosor relacionadas a la incapacidad de los magos, astrólogos, encantadores y adivinos de Babilonia. Aún así recurre a ellos confiadamente. La impresionante oferta de recompensa desencadenó seguramente un tipo de competencia.
pues el premio del tercer puesto en el reino, el vestido de púrpura y el collar de oro estaba destinado solamente a una persona, a aquella que iba a poder leer e interpretar correctamente la escritura de la pared. Pero ni con este incentivo el rey pudo conseguir su respuesta. Finalmente también Belsasar aprende la lección que estos son unos charlatanes, falsos guías, inútiles engañadores, con profesiones fraudulentas, pues ninguno de ellos pudo leer la escritura ni mostrar la interpretación. Dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Cuando Daniel fue traído delante del rey, ya era un hombre anciano de aproximadamente 90 años de edad, pues había sido traído a Babilonia cuando era un joven, y ahora ya habían pasado más de 70 años de cautiverio de los israelitas en Babilonia. Aún así, se le seguía conociendo por su nombre hebreo, Daniel, aunque inicialmente le habían dado el nombre babilónico de Belsasar. Por su fidelidad y lealtad a Dios, nunca había perdido su verdadera identidad y su verdadero nombre. Vemos que el nombre es algo muy importante que nos identifica a quien en el tiempo final también habrá un pueblo remanente que también llevará el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente, que serán llamados 144,000. Debe haber sido humillante e incómodo para el soberbio rey reconocer públicamente frente a Daniel que todos sus supuestos sabios, los magos, astrólogos, que todos ellos eran unos farsantes, y luego pedir el favor de revelar la escritura de la pared al judío Daniel, a cuyo Dios acababa de insultar y deshonrar tremendamente, y ofrecerle el tercer lugar de su reino. Además, debe de haber habido un tremendo contraste entre Daniel y el libertinaje que le rodeaba en ese salón de fiestas. Recordemos que Daniel había decidido desde joven alimentarse saludablemente, comiendo y bebiendo solamente cosas naturales que Dios ha aprobado, rechazando los contaminantes banquetes y vinos de Babilonia. Y seguramente se notaron claramente los efectos de una vida saludable frente a una vida de vicios y placeres nocivos, pues todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, nos dice Gálatas 6, 7 y 8. Leo versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Cuando Daniel comenzó a hablar al rey Belsasar, no usó el saludo acostumbrado: Rey vive para siempre, que lo vemos en el versículo 10, pues Daniel estaba consciente la muerte inminente de Belsasar. Después de rechazar la impresionante recompensa, el profeta de Dios recordó al rey la historia de su padre Nabucodonosor en detalle. Sabemos que en la antigüedad existía la costumbre de nombrar padre a cualquier antepasado paterno, y la evidencia histórica parece indicar que Nabucodonosor era en realidad su abuelo. Dice el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La culpa de Belsasar era muy grande, no sólo porque hizo impiedades mayores que Nabucodonosor, ensordeciéndose, deshonrando los vasos sagrados, adorando con ellos los falsos dioses mediante los ídolos, sino sobre todo porque lo hizo sabiendo todo esto. El problema era que Belsasar menospreció voluntariamente y conscientemente las evidencias, sin importarle los caminos de Dios. Su vida era una rebelión y un desafío constante. Belsasar no había dirigido su vida según la instrucción divina. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice Salmos 90:12. También hoy en día hay muchas personas que hacen de las cosas sus dioses, como del dinero, la carrera, el prestigio o el placer. Estas cosas se han convertido en ídolos para muchas personas, pero estas cosas no pueden impartir vida, son superficiales y pasajeras. Sigue diciendo el versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Si es que miraremos un poco acerca de la escritura en la pared, lo que significaba. Y estas fueron las 4 palabras que cambiaron el mundo. La escritura aramea no tenía vocales. Literalmente, la escritura en la pared presentaba una desconcertante enumeración de pesos monetarios en orden descendiente en cuanto a su valor, diciendo una mina, un ciclo y medio ciclos. Se trataba de la contabilidad celestial que presentaba un déficit fatal. Pero Daniel sabía que estas letras significaban mucho más. Mene se puede traducir también como contado o enumerado. Tekel puede ser traducido también como pesado, de pesar en balanza. Y Upharsin se puede traducir como divisiones o persas. Así que la escritura de la pared decía contado, pesado, dividido, persas.
La razón por la que Mene aparece dos veces debe ser por el hecho de la corregencia entre Nabonido y Belsasar, puestos que a ambos se les fue quitado el reinado de Babilonia. Y gracias a las profecías de Jeremías, Daniel sabía que el fin del imperio de Babilonia había llegado y que el destierro de los judíos llegaba a su fin, que se encuentra en Jeremías 29:10. Daniel estuvo estudiando bastante y él sabía los tiempos, hasta cuándo iban a estar cautivos. Entonces él entendió cuando vino esta escritura qué es lo que significaba claramente. Vemos también que está la profecía de Ciro el persa, quien vino a conquistar Babilonia. Nos dice en Isaías 44, versículos 26 al 28, dice: Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Eso está en Isaías 44 y también capítulo 45, versículo 1. Esa es la asombrosa profecía de Ciro que está en la Biblia antes de que sucediera todo esto. Ciro era el general del ejército combinado de los medos y de los persas. Él era el cerebro y el ejecutor de la invasión de Babilonia. Bajo su mando los soldados desviaron el río Éufrates, cuyo caudal estaba bajo en esa época del año, porque era octubre. Los historiadores Herodoto y Jenofonte informan que Ciro redujo aún más el caudal del río y que lo desviaron momentáneamente. Los soldados medo-persas descubrieron que las puertas de la ciudad que daban hacia el río estaban abiertas por descuido de los babilónicos. Al entrar en la ciudad encontraron poca resistencia, tal como lo había predicho el Señor en Jeremías 51:30. Dice: los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Y la profecía en contra de Babilonia se cumplió conforme a la palabra. Aquí tenemos en Jeremías 29:10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. En Jeremías 51:8 dice: en un momento cayó Babilonia, y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla, y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. También el versículo 41 de Jeremías 51 dice: cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. También Jeremías 51:44 dice: y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. 45 dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. 57 y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es
Jehová de los ejércitos. Y en estos versículos vemos que también la historia se repite de esa manera para nuestros tiempos. Y eso lo encontramos también en Apocalipsis 17, el versículo 5, donde menciona Babilonia también. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que aquí en Apocalipsis estamos viendo Babilonia espiritual, ese sistema que estará en el tiempo final y que también es de religión, porque una mujer significa iglesia, pero en este caso es apóstata y está ebria de la sangre de los santos, o sea, persecución. Y vemos que tiene un vino en el cual ha dado a todos para que se embriaguen, tal como dice Jeremías 51:57, que embriagaré a sus príncipes. Y dice, dormirán sueño eterno y no despertarán. O sea, los engaños harán que las personas no despierten a la justicia de Dios. Pero Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Lo mismo que nos encontramos en Jeremías 51:44, que dice, salid de ella, pueblo mío, salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Nosotros sabemos que la profecía, la ira de Jehová, son las 7 plagas postreras y que no han sucedido todavía porque estamos en tiempo de gracia. Cuando se acabe el tiempo de la gracia, entonces vendrá ese tiempo que se le llama la ira de Jehová. Y en Jeremías 51:61 también dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta que no quedara en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser desolado. Si es que Babilonia iba a ser ahora desolado. Toda esa transgresión que había hecho Belsasar, mezclando lo santo con lo profano, vino y trajo una desolación. Y el 63 dice, y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Esto lo echarás es con frecuencia una ilustración que se daba objetivamente Jeremías en las profecías. Así es que leemos el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así es que podemos ver que Belsasar cumple su palabra y muere. Daniel no estaba interesado en recibir estos dones por el favor de transmitir el mensaje como mensajero de Dios, pero después de haberlo interpretado y conociendo su significado, decidió aceptarlo por dos razones. Una, consideraba que reflejaban la honra que se debía a Dios, quien era el autor de este histórico mensaje. Y dos, Daniel aceptó las honras para estar en mejores condiciones para atender los intereses de su pueblo en la transición al nuevo reino. Así es que vemos que ocurrió que Daniel llegó a ser el tercer señor del reino, al que quedaban solo pocos momentos de existencia, ya que Nabonido había depositado el reino el día anterior a la fiesta, cuando se rindió y huyó. Daniel era en realidad en ese momento el segundo hombre del reino. Entonces,
Ocurrió que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, lo que convirtió a Daniel en el primer señor del reino de Babilonia. Cuando Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Así es que Daniel, el siervo y profeta de Dios, fue quien que entregó el reino de Babilonia en las manos del rey de los medopersas. Este hecho marca la transición de la cabeza de oro a los pechos y brazos de plata del sueño profético de la estatua de metales de Nabucodonosor, que lo encontramos en el capítulo 2. Y ahora hablando un poco acerca de la mezcla babilónica del vino. Recordemos que esos vasos eran sagrados. En ellos los sacerdotes del pueblo del Dios del antiguo pacto depositaban la sangre de los sacrificios, las ovejas, palomas, etcétera, que representaban y prefiguraban a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos dice Juan 1:29 y Hebreos 9:21. Así es que al colocar en ellos el vino fermentado de Babilonia durante esa fiesta impía, en la cual adoraron todo tipo de ídolos y divinidades paganas, menos al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra. Los deshonraron sumamente cometiendo una terrible blasfemia. Lo que hicieron al mezclar el vino inmundo en los vasos sagrados fue crear una pecaminosa mezcla babilónica, o sea, confusión. Ellos mezclaron lo santo con lo profano, lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto y la verdad con el engaño, el error y la mentira. El problema de las dos Babilonias, la antigua literal y la mística del tiempo del fin, es la falsa religión y la falsa adoración, representada por el vino fermentado, pero camuflada magistralmente con los vasos sagrados de la verdadera adoración de Dios. Ahí vemos la mezcla que no trae nada bueno. Y ahora lo que vemos en Babilonia del tiempo del fin, lo encontramos en Apocalipsis 14:8, que nos dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que tenemos que muy pronto caerá nuevamente Babilonia, esa gran ciudad, porque ha engañado a todas las naciones. El vino son las doctrinas falsas que todos creen. Engaña y todas las personas creen y aceptan. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que sucederá cuando caiga Babilonia. En realidad estará la humanidad tomada por demonios en las personas, haciendo cosas pues muy desagradables, muy malas, especialmente hacia el pueblo de Dios. Dice el versículo 3, capítulo 18, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que también hay una sentencia para el tiempo final de este gobierno o sistema final llamado Gran Ramera, que se siente sobre muchas aguas. Aguas son pueblos, naciones, personas. O sea, este gobierno que todo el mundo se ha maravillado sobre ello y ha hecho que los reyes de la tierra, y no solamente ellos, sino los moradores también, sean engañados con esas doctrinas o falsas enseñanzas para que de esa forma pudo llegar a donde quería estar encima.
pero de esa forma ha caído. ¿Por qué? Porque es habitación de demonios y Dios va a actuar en ese tiempo también. Pero vemos que antes de una sentencia hay un juicio, lo que nos indica que la Babilonia moderna también ha sido colocada en la balanza justa de Dios y hallada falta, igual que la antigua, pues cae y recibe las plagas, igual que la antigua. Esta mujer, vemos que es una mujer, representa iglesia, tuvo relaciones prohibidas, pues fornicó con los reyes de la tierra, es decir, con la política mundial, lo que convirtió en ramera. O sea que la unión de la iglesia con la política. Y la iglesia abandonó a Dios y le fue infiel al buscar el sustento y los beneficios de los poderes temporales de la tierra, al unirse literalmente, ilícitamente con la política mundial, convirtiéndose en iglesia estatal. Y la Biblia es clara: ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Su fin será el lago de fuego. Es que eso nos dice claramente que no se debe de mezclar nunca la iglesia con la política. Y aunque solo quieran mezclarse por beneficios de que den económicamente para poder seguir abiertos, todas esas mezclas no son algo bueno, no es una receta para algo bueno. Dice, pudo emborrachar a los moradores de la tierra, quienes se han embriagado con el vino de su fornicación. La aplicación simbólica de vino se refiere a las falsas doctrinas y enseñanzas que transmite, las cuales emborrachan, embriagan y confunden a las naciones y a los moradores de la tierra. Una vez más, una vez que la mujer embriagó a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, ella misma se embriagó, pero lo hizo con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ese es el propósito también que ella tiene. Cuando llega al poder, pues vendrá persecución. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el mensaje que se debe de dar en el tiempo final, y desde ya se ha empezado a dar ese mensaje. Tenemos que salir del error, tenemos que buscar la verdad, porque este sistema empezó desde el tiempo de los apóstoles, ya estaba en marcha y ha venido cambiando las doctrinas, cambiando todo, para que al final, específicamente antes de que Cristo venga, esa apostasía sea en grande y sea una mezcla de engaños, una mezcla de lo bueno, algo correcto, ¿verdad? Con engaños finales. Pero se nos dice que tenemos que salir de ella. Nosotros tenemos que buscar la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra de Dios, orando, estando en comunión, teniendo en comunión con el Padre, con Jesús. Y vamos a poder salir y aprender y ver lo que es en realidad la verdad. Jesús dice, si alguno oye mi voz y me sigue, pues sus ovejas oirán la voz de Jesús. Es importante. Este tema es muy importante porque viene, si el que no sale de ella, pues estará en Babilonia y va a recibir parte de las plagas postreras, o sea, la ira de Dios. Hasta aquí damos por terminado este capítulo 5 y seguiremos ya en el capítulo 6. Ya estamos por terminar la primera etapa de historia que nos ayuda a nosotros a entender más cómo poder vivir en Babilonia, cómo acrecentar nuestra fe en Babilonia. La siguiente parte de etapa de Daniel pues es más
profecía históricamente y también es más aplicado a nuestro tiempo. Pero vamos a dejar hasta aquí, vamos a terminar. Y para terminar, pues tendremos una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por ayudarnos a comprender la necesidad de hacer lo correcto ante ti. Que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es una falsa adoración y lo que tú quieres de una verdadera adoración. Ayúdanos a conocer el tiempo que vivimos y que podamos llegar a ser seguidores tuyos. Que tu Espíritu acompañe a cada oyente y supla las necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuevamente, que Dios les bendiga y que ponga en nuestro corazón a aprender más de su palabra. Y primero Dios, nos miramos en el siguiente video.